están los que lo quieren y los que no lo quieren. Pero vos tenés, y él te da los argumentos, y te da todo, 1 hora y media con todos sus argumentos. Vos podés ir más por el lado de él o más por otro lado, pero la realidad es que en base a sus argumentos, yo hay muchas cosas que las entendí, y no es que me convenció, ni estoy muy lejos de ser pro Bielsa, pero la realidad es que para mí hay que separar en 2 casos. Antes del Mundial, Sí. que tiene mucho de, cómo decirle, de responsabilidad, pero después en la Copa del Mundo, me parece que el principal candidato son los jugadores, los responsables, y después viene Marcelo. Yo creo que ayer hizo una conferencia de prensa muy sentida, que sigue dividiendo, porque hoy se asegura más los conceptos del que siempre defendió a Bielsa y lo quiso ayer con la conferencia, como que el bielsista sacó pecho y hoy es una lástima que lo perdamos en la selección uruguaya, como que muchas cosas se olvidó. Yo no sigo a cada uno de los opinólogos de esto, pero yo creo que ayer muchos cambiaron la opinión, tenían una perspectiva con la herida del resultado a flor de piel, con el dolor de haber quedado afuera. Y ayer con la palabra de Bielsa como que la responsabilidad se la fueron quitando al técnico y lo pusieron en un pedestal. Yo creo que Bielsa ayer quiso cuidar a los jugadores, cuidó a los jugadores, pero al mismo tiempo los expuso. Sí, indirectamente me parece, claro, ¿no? No sé si indirectamente o es muy inteligente, sí. Y lo dejó a nuestro criterio. Pero puntualmente yo le hice una pregunta ¿Te dónde miró, Emiliano? Me miró la cara, me miró los ojos. Sí, y nos miró a muchos. Miró a muchos colegas, le contestó mirando el ¿cómo es? El parlante, pero a muchos otros colegas nos contestó mirándolo a la cara y a los ojos. Pero yo puntualmente le hice la pregunta de que él arranca la conferencia de prensa haciendo una especie de monólogo, como habitualmente hace. Y obviamente se puso toda la responsabilidad, habló del dolor que siente no haber conseguido los objetivos, habló del apoyo que tuvo de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, habló de que tuvo recursos humanos, en este caso los jugadores de muy buen nivel y que hicieron lo imposible para estar, que fueron loables a la metodología de trabajo, que sí no tuvo la mejor relación, pero que también marcó que la relación que tuvo no fue impedimento de que la selección mereciera tener más puntos de las que tuvo. Después podemos hablar y debatir sobre los merecimientos, ¿no? Que uno puede llevarlo a que quizás nos hubiese gustado que algún determinado nombre estuviese, pero que quizás eso tampoco cambiaría el resultado. Ahí va. Que eso lo dejó claro también. Fue totalmente firme de que él hizo lo que está convencido que tiene que hacer y que si hubiera cambiado tampoco, él entiende que le hubiera llevado a tener resultados diferentes a los que tuvo. Pero yo puntualmente le preguntaba, le digo, bueno, usted se hace responsable porque tuvo todo el apoyo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque tuvo una camada de jugadores que a su entender son buenos, ¿dónde queda la responsabilidad de los jugadores, o en este caso de los recursos humanos? Porque desde que yo entiendo el fútbol, desde que tengo uso de razón, las responsabilidades son compartidas. Ni hay un técnico que gane solo los partidos y que te haga salir campeón del mundo, o por lo menos te haga pasar de fase solo, ni hay un técnico que tenga la absoluta responsabilidad en los fracasos. ¿Y dónde queda la responsabilidad de los jugadores? Y ahí yo creo que él, intentando cuidar y no exponer a los jugadores, empezó a responder e irse por las ramas, hablando de las lesiones, de cómo llegaron los jugadores, y ahí me quedé con la duda. A lo que voy con que queriendo cuidar los jugadores en determinado momento los expuso, hoy está arriba de la mesa esta devolución que le hicieron los jugadores con respecto a cortar las charlas, a cortar el material que les mandaba, con esto de que pierden la concentración, de que los satura mentalmente con tanta información, y ahí es cuando decimos, bueno, esta conferencia volvió a dividir o marcó un poco más la división técnicos, jugadores, cuerpo técnico, plantel, ¿no? Hoy estoy escuchando cómo un jugador de fútbol va a pedir que le hablen menos si le están dando información para mejorar, cómo un jugador de fútbol va a perder la concentración con un video de 10 minutos, cómo un jugador de fútbol le va a pedir al técnico que le hable menos. Estoy escuchando también del otro lado, estamos en una era donde los jóvenes no admiten tanta información, donde el poder de concentración es mucho menos que de épocas anteriores. Ya lo dijo Luis Enrique, no sé si vos habías escuchado. Le acabo de mandar a la producción un videíto de las diferentes opiniones en un mismo tema, ¿no? En esto de las redes sociales, de un reel más de 1 minuto y medio, bueno, le prestaste atención.
En el liceo se acortan es una realidad de los tiempos modernos. Las exposiciones de los profesores porque perdés la atención. Las charlas de los técnicos en algún momento de la historia del fútbol eran de 40 minutos, 1 hora, 1 hora y media, y ahora las charlas te dicen algunos técnicos que no pueden pasar de 20, 25 minutos porque el jugador perdió la concentración y ya no te prestó más atención. Hay como diferentes bibliotecas para todo esto. Pero yo creo que después de que habló Bielsa, y como hay seguimos teniendo versiones encontradas, necesitamos escuchar a los jugadores, escuchar la otra campana, que es la de los jugadores, ¿no? Porque dentro de los jugadores, no sé si coincidís, Flo, también tenemos versiones encontradas. Tenemos los Sebastián Cáceres, por ejemplo, de las pocas voces que hemos escuchado del plantel, que tiene agradecimientos para el técnico, que habla de una buena relación, que habla de que lo mejoró mucho como jugador. Y bueno, ¿qué va a decir Sebastián Cáceres si nadie lo tenía en los planes de la selección hasta que apareció Marcelo Bielsa? Es que aparte hay muchos jugadores que en realidad son de Marcelo Bielsa, porque lo de Sebastián Cáceres, lo de Pelistri, lo de Maxi Araujo, no nos olvidemos que en realidad fue él el que lo trajo. Y me parece que ya lo habíamos venido especulando, ¿no? Todo técnico siempre va a tener pros y contras. Y siempre van a estar los que van a estar más contentos por ser titulares o por ser tenidos en cuenta por su técnico y los que no. Y me parece que ahí es cuando empieza a dividir. Por eso yo decía que hay que separar el tema de Bielsa quizás hasta antes de la Copa América y después de la Copa América. ¿Por qué? Porque después me parece que más allá de estrictamente este mundial, me parece que Bielsa es el menos responsable. Sí. En base al rendimiento y a lo que dio los 3 partidos que pudimos ver. Ahora, en consecuencia de eso también, Bielsa tomó decisiones antes del Mundial. Entonces, por eso es una cadena y es contraproducente una cosa con la otra. Pero la realidad es que me parece que, yo no sé qué opinás vos, si sentís que los jugadores van a hablar, yo siento que no que no lo van a hacer, pero me encantaría escuchar a un Fede Valverde, a un Darwin Núñez, a un Rodrigo Bentancur. Podría poner a Manuel Ugarte, pero me parece que después de la lesión queda en segundo plano. Porque hay perfiles diferentes. Por ejemplo, Sebastián Cáceres, que muchos podrán decir, bueno, pero es un perfil mucho más bajo, y ahí es cuando entra, me parece, los que levanta Bielsa, ¿no? Sí. Que quizás hay muchos jugadores a nivel del mundo que siempre ha dividido Bielsa, y están los que los ha potenciado y hablan muy bien, incluso de La Fuente, el técnico de España, lo reconoció a un nivel superlativo a Bielsa en conferencia de prensa. Y hay un montón de técnicos y jugadores que enaltece lo que fue Bielsa. Y me parece que en estas conferencias de prensa queda demostrado que es un tipo inteligente, muy analítico, sabio del fútbol, que quizás sí, yo entiendo lo de las charlas, el fútbol va avanzando, y así como va avanzando, hay un montón de cosas que la realidad te van llevando por otro lado. Lo dijo Luis Enrique, lo dijo Bielsa, y hay un montón de condiciones que te van llevando. De hecho, nosotros lo hacemos, al menos yo lo hago. Hay un video de 1 minuto y medio, y lo adelanto o lo paso, ¿entendés? Claro. Entonces imagínate, mirá si Marcelo Bielsa en una conferencia de prensa para responderte una pregunta se va por las ramas. Capaz que al tenerlo todos los días y toda una charla todos los días, y capaz que en algún punto te puede llevar a decir, bueno, un poquito menos. Pero la realidad es que el fútbol moderno, insisto en esto, ya no alcanza con jugar bien, con rendir físicamente. Hoy es un todo, y me parece que los jugadores de elite, y para estar en la elite, tenés que tener todo. Todas las herramientas. Y dentro de esto, lo analítico entra dentro del fútbol moderno. Saber aprovecharlas, y también el mensaje de vuelta. Pero es un tema que genera diferentes opiniones. Por ejemplo, Luis Enrique habla del mensaje que intenta darle a los jugadores en cantidad, calidad, y esto dice uno de los mejores técnicos del mundo en el presente. Mira, escucha. Tenemos mucho más tiempo, cosa que no tiene un entrenador de club. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para analizar, para buscar qué buscamos, y estamos intentando llegar al punto de darle la mínima información posible. Hay muchas veces que el entrenador tenemos la tendencia de decir muchas cosas. Le tengo que decir esto al lateral antes del partido para que si me marcan gol de esa manera yo me quedo tranquilo. No, esto ya lo hemos superado gracias a Joaquín y gracias a nuestro staff. No, la información, la necesaria, la que sea inevitable o la que sea vital, y sobre todo la que se vaya a cumplir, la que pueda cumplir el jugador. Si no, ¿de qué vale que yo te lance 5 ideas en 5 aspectos diferentes del juego si tú no vas a poder interpretarlas? Vale, para no frustrarme yo como entrenador, no hay problema, esto ya lo tengo aceptado. Es más, hay una frase muy buena que siempre dice Rafael Paul: si hubiera tenido tiempo te hubiera escrito una carta más corta. Esta es un poco la reflexión que hacemos nosotros con los jugadores. Nosotros le vamos a dedicar muchos meses a cuál es el mensaje que te quiero dar, para que cuando te lo dé, tú seas capaz de asimilarlo. Y luego, aunque
lo que te dicen los jugadores siempre es cuando le dices, ¿lo entendiste? ¿Me he explicado bien? ¿Lo entendiste? Y el jugador te dice, sí. Digo, bueno, me dice sí, pero luego lo voy a ver en el campo. Si no lo has entendido, lo voy a ver. Nosotros intentamos siempre reducir esa información y llevarla al mínimo posible. Vídeos cortos, vídeos que no se te duerma ningún jugador, es importante. Y información vital para que el jugador pueda llegar al partido con la confianza de decir, sabemos a lo que jugamos, sé lo que tengo que hacer en cada situación del juego y voy a centrarme en disfrutarlo. Y siempre cuando se escuchan estas cosas es como entendés también otras, ¿no? Claro. Porque de verdad el fútbol va avanzando y estamos cansados de decirle que quizás todos los equipos van avanzando. Mirá lo de los africanos, los asiáticos. Entonces, ¿nosotros en qué parte nos vamos quedando? Porque yo quiero creer que no es solo el futbolista uruguayo que no se banca a tener una charla de 10 minutos. Quiero creer. Y quiero creer que estos mismos futbolistas en sus clubes lo aguantan. Entonces, ¿por qué la diferencia entre la selección uruguaya o el método de un técnico en particular y no en sus propios equipos? Está muy bueno lo que dice Luis Enrique, obviamente que está al nivel top del mundo. También tampoco tenemos el dato de cuánto eran las charlas de Marcelo Bielsa, cuánto duraban esos videos que le mandaba a los jugadores, si eran 10, 15 minutos, 5, cuestión que es un aspecto más de esto que expone Marcelo Bielsa ayer como fundamentando su quehacer en la selección uruguaya, explicando también esas famosas reuniones. También se ocupó de explicar de que nunca hubo un planteamiento de los jugadores de cambiar de estrategia, que hablaría muy mal de los jugadores si le plantean a un técnico cambiar la forma de jugar. Sí que le pidieron esto de cambiar la forma de entrenar, de no entrenar en grupos separados, también ahí va a entrenar juntos. También explicó Marcelo Bielsa por qué habitualmente entrena de esta forma, con grupos separados, porque dice que le presta más atención a un grupo reducido de jugadores y que en un entrenamiento de 30 capaz que entra en el error de no prestar atención a todos por igual, pero que entendió el planteo de los jugadores y que lo llevó de buena manera e hizo el cambio. Pero a medida ¿no es paradójico, y perdón que te corte, Emi, que si a Bielsa se lo fue a buscar por todo su método y por todo lo que es Bielsa en sí, después se le terminen cambiando un montón de cosas? Bueno, pero también es dentro del relacionamiento de un vestuario, dentro del relacionamiento humano es válido también ir ajustando cosas según claro, viste, dentro de la armonía está bueno. Si a mí me molesta determinadas cosas o no me siento tan cómodo, pasa en cualquier ambiente de trabajo. Obvio. No hace falta estar peleados para decirle al otro, vos, me molesta que me fumes al lado, te animás a fumar afuera. En un grupo tan grande, porque en realidad de jugadores, ponele que sean 30, más un staff de utileros, de cuerpo técnico, de funcionarios, es difícil que todo el mundo se lleve bien. Obviamente. O sea, te pasa de verdad en cualquier ámbito de la vida y en cualquier laburo. Ayer me quedó también pendiente de esto de la conferencia de prensa, viste, tenés la posibilidad de que a lo sumo preguntar 2 veces. Yo no tuve la posibilidad de preguntar más de una vez, pero también me hubiera gustado preguntarle si considera importante Marcelo Bielsa la gestión de grupos, si considera que dentro de las funciones de un cuerpo técnico la gestión de grupos es algo importante, y si lo considera importante, cómo se cataloga a él o cómo creyó que se manejó en este aspecto en la selección uruguaya. Él marcó muy firmemente de que no fue la mejor relación, pero que no fue un obstáculo para que Uruguay hiciera lo que él pretendía en campo de juego. Después podemos hablar de merecimientos. Ninguno debatió, nos preguntó a nosotros, y ninguno debatía la posibilidad de que Uruguay haya terminado con 7 puntos. Era como que avalábamos de que Uruguay hubiera merecido más. Está bien, merecimos más, pero el resultado, la herida en la piel, no deja de ser contundente, de que no le ganaste a Cabo Verde, no le ganaste a Arabia Saudita, y el error de Muslera te tiró por la borda lo que bien estabas haciendo contra España. También habló del tema de Muslera, pero a medida que la producción vaya decidiendo, nos va tirando fragmentos de lo que dijo Marcelo Bielsa, y vamos reaccionando y analizando con Florencia lo que dijo el ex técnico ya de la selección uruguaya ayer por la noche en el Estadio Centenario. Creo que como esa es una pregunta inevitable, siento que hemos decepcionado a los aficionados, que es una frustración muy grande, que era totalmente imprevisto que la posición final nuestra fuera la que fue, difícil de imaginar.
y que es una caída que para nadie puede admitirla, aceptarla o soportarla, ¿no? Me refiero especialmente al público, que son los destinatarios de lo que nosotros hacemos. Otra cosa correlacionado a esto que dijo, y tiene toda la razón del mundo, a nadie le importan los fundamentos de un fracaso. Sí. Y es muy válido. Ayer nosotros llegamos a la conferencia de prensa y hablábamos en la tarde en la radio, después hablaba yo para el medio que estaba trabajando, que en este caso era BTV Noticias, hablaba con Oscar Velo, es que cuánta expectativa hay de lo que fuera a decir Bielsa. Y ahí estábamos divididos también. Había mucha gente que estaba esperando las explicaciones de Marcelo Bielsa y había otra gran parte del público que decía, ¿y ahora qué me va a decir? ¿Para qué sirve? Y ahora todo lo que me diga a mí no me va a curar la herida, a mí todo lo que me diga no me va a sacar el dolor de haber quedado fuera del Mundial. Y él arranca la conferencia de prensa diciendo algo parecido. Fundamentar un fracaso a nadie le importa. Quizás ustedes están acá para escucharme a mí, pero son los interlocutores del verdadero público, del hincha de la selección uruguaya. Y yo considero que del otro lado no hay nadie que está esperando con ansias lo que yo voy a decir. Y a nadie le va a justificar, o no voy a poder justificar un fracaso. Un fracaso no se justifica. Y ahí tiene razón Marcelo Bielsa. Sí, pero siempre, yo insisto en que siempre es importante tener todas las aristas de todos los protagonistas. Y más en este tipo de cosas. Me parece que la conferencia, incluso si habla Bielsa ayer, pero si hablan los jugadores o hable Nacho Alonso o quien tenga que hablar, no va a opacar el fracaso, porque fue un fracaso lo de Uruguay en este Mundial. Pero me parece que vos, escuchando este tipo de conferencias, e insisto que siempre están los pro y los contra, él te da sus argumentos y vos podés creerlos o no, o te pueden servir o no. Pero el tipo te da y se planta y primero dio la cara y estuvo 1 hora y media hablando y quizás se podría... A ver, es Marcelo Bielsa, ya tiene su trayectoria, tiene 70 y pico de años, se podría haber ido directamente a Buenos Aires o a su casa y ya está, y queda por ahí. Quizás en unos años después, bueno. Pero la realidad es que me parece que lo importante también, más allá de todo, es que a los primeros que les duele es a ellos. Sí, claro, es obviamente. A Bielsa, es ayer a los jugadores, lo vi dolido, es a toda la delegación. Lo sentí acongojado, dolido. Para mí esto era como un proyecto mucho más a largo plazo. Sí. ¿Por qué se fue a buscar a Bielsa? ¿Por qué millones y millones de dólares en este proyecto? Igual con sus errores, ¿no? Porque creo que el proyecto de Marcelo Bielsa fue apuntado solamente a la selección mayor, sí, y se tiró por la borda muchas cosas, más allá de que después lo vamos a repasar, también habló dijo muchas veces la palabra mentira, ¿no? Sí. Dijo muchas veces la palabra mentira y ahí también marcó un enojo con todo lo que se dijo. Hizo mención a palabras de ex jugadores de la selección uruguaya, hizo mención a lo que se había dicho del complejo celeste, hizo mención a muchas cosas, tenía mucha cosa guardada que lo expuso ayer en una conferencia muy sentida. Seguimos escuchando a don Marcelo. Contra Arabia creamos 15 situaciones de gol, contra Cabo Verde duplicamos la cantidad de opciones de peligro que generaron ellos. Y contra España, por supuesto que tuvimos que hacer un esfuerzo descomunal para que el partido no se nos fuera de las manos, pero terminamos el partido contra España, que es un rival que hace, 35 fechas que no pierde, habiendo logrado estar cerca de empatarlo y que lo merecimos empatar. Entonces, ¿cómo yo voy a decir o cómo yo voy a aceptar que la relación que tuve con el equipo no fue la que impidió que ganáramos los 2 primeros partidos y que no empatáramos el último? Tendría que buscar argumentos que no existen para que esto que estoy diciendo no fuera cierto. Y a mí no crea que me gusta decir esto no son números, es la interpretación de la realidad. Y no me gusta. ¿Viste para qué eran las hojitas que traían el avión en primera clase? Bueno, que ya es algo que lo suele hacer, ¿no? En cada conferencia de prensa.
desglosar un montón de argumentos, de análisis, de que, ¿te acordás de aquella conferencia? ¿Cuánto corría cada jugador? Ayer habló del porcentaje de lo que corría la selección de en minutos, cada de cuántos partido. partidos venían de inactividad. Acá como que acá queda gusto a poco, ¿no? Porque entendiendo bien, y después en algún momento dice, ¿por qué fútbol? Que queda como gusto a poco explicar por qué quedamos fuera de la fase de grupos y porque erramos 15 goles y porque cometimos errores. Y sí, es fútbol, dice. No es ni la adhesión que tuvieron los jugadores, ni el mal relacionamiento, no nos permitió esa no buena relación, no nos permitió que los jugadores hicieran lo que yo pretendía, correr lo que pretendo que corrieran. Es fútbol, erramos 15 goles y cometimos errores garrafales y la pagamos caro. Ahí a mí me suena gusto a poco, por eso yo le preguntaba la responsabilidad de los jugadores, pero vuelvo a decir lo mismo, dentro de cuidar a los jugadores en determinados aspectos los expuso. Hay que mandarle un beso grande, quizás hay muchos niños mirando hoy del otro lado, sí, porque estamos en plenas vacaciones de julio, plenas vacaciones de julio y hay muchísima cosa para hacer, hay parques para visitar, hay museos para ir a pasear, hay plazas, y para todo esto vos necesitas plata. Y sí, claro. Y un beso a Bauti, un beso a mi hija Coti, mi Coti que está redurmiendo todavía, pero a todos los adolescentes chicos que están de vacaciones, hay algunos que tienen una semana, hay otros que tienen 2, pero para que no estén aburridos en casa mirando reels de 1 minuto y medio, estando en las pantallas, estando aburrido, hay que sacarlos a pasear y para eso necesitas plata. Obvio. ¿Y sabés dónde vas a ir a buscar la plata? ¿Dónde? Al único banco, al mejor banco del mundo mundial. Tenés que ir a sacar plata, en todos los barrios de Montevideo hay un Brow. ¿Qué es mejor, el candombe o la murga? ¿La torta frita o los churros? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Tu sueldo mejor en tu banco, pero me encanta. Pero es difícil que quede en el banco. Tu sueldo, en qué momento tenés que empezar a preguntarle al tupa si el sueldo lo deja en el banco. Yo que vine menos no sé cuánto del viaje y vos que ahora te vas, ahora ya vas a volver el sábado estoy. Y me quedo afuera ahora. Después vamos a hablar de los partidos de ayer en el Mundial, cómo se atrasó el partido de México-Ecuador. Me costó un Perú que no está en el Mundial. Nosotros tampoco. Mirar el partido de... ¿Llegaste a mirarlo todo? Me dormía, me despertaba, cabeceaba más que, ¿sabe qué? El Chengue Morales y Víctor Púa en el Mundial aquel del cabezazo. Pero es lo que tienen los protocolos. Me quedó fuera el romántico, que ya se despidió de la selección ecuatoriana. Pasó Noruega. No tenemos... ¿y las hojitas? ¿Qué? No pasa nada, pero tenemos todo, por Dios. Un beso grande. ¿Para qué está esto? Un beso grande a Nana Inés que le vino varicela y ahora tiene que hacer reposo porque si te rascaste queda la marqueta. Entonces, y si no se contagia aparte, ¿viste? Peor. Obviamente. ¿Te parece seguir escuchando a Marcelo y seguimos desglosando la conferencia de prensa? 1 minuto 38 ayer en el Estadio Centenario. Igual estuvo bueno porque arrancó a las 6 de la tarde. Sí. Un horario que nos rompió bastante porque nos perdimos algún partido, pero a las 6 de la tarde entonces todo la veíamos venir y que iba a ser un par de horitas, pero bueno, terminó ahí a las 8 y pico, estábamos llegando cada uno. ¿Te quedaste hasta el final, obvio? Sí, claro, sí. Es que no sabíamos cuándo iba a terminar, vos sabés que termina la conferencia, porque... Pero termina medio raro, ¿no? Claro, porque hicimos como un vacío los periodistas, porque no veíamos dónde estaba el micrófono lo pidió uno que estaba del otro lado y el micrófono demoró en llegar y ese espacio en que nadie preguntó, Bielsa entendió que no había más nada para preguntar. Sí, dijo ya está. Se paró y arrancó, pero no dijo ni chau, nos vemos, fue un gusto. Para mí era un broche de hora decir, bueno, la verdad que gracias. No íbamos a hacer un aplauso, pero bueno, lo otro que quiero marcar es que sí estaba Jorge Giordano, tras bambalinas, porque no ingresó a la sala de conferencia de prensa del estadio, pero no había ni un directivo acompañado a Marcelo Bielsa. Yo no sé si algunos ya volvieron o si están todos por ahí desperdigados en el mundo. De a poco iban volviendo, pero hay un meeting que tienen que hacer por el Mundial del 2030. ¿Un meeting?
que es como una reunión, What? básicamente. What is it? Empezá a desglosar ese inglés. No, tengo porque ahora te va, ¿sabes qué? Tengo el traductor acá. Por Dios. Sí. No, pero Ignacio Alonso ya estaba en Uruguay, No, o lo sea, van acompaña llegando de a poco, pero hay otros que se quedaron en Estados Unidos por esto de las reuniones para el 2030. Pero pará, porque otro tema importante es que hay mucho, ¿cómo decirlo? Opiniones encontradas en base a Jorge Giordano. Y Sí. ayer Bielsa Sí. habló, pero maravillas de él. Sí, Dijo porque que fue una de las nunca mejores había personas visto- con la que había Sí, trabajado. nunca había visto una persona Y trabajar todo lo que tanto había como- hecho Jorge Giordano también en el Complejo Celeste. O sea, me parece que también eso es un puntapié. Y usó una palabra rara, ¿no? ¿Cómo fue que dijo? Espero que no lo timben, tipo algo así. Sí, sí. Que dijo, bueno, capaz que no es la mejor palabra, pero la realidad es que haciendo hincapié, obviamente, que después de este proceso, ojalá que Jorge Giordano se quede, ¿no? En su deseo de Marcelo Bielsa. Sí, habló hasta del banco de tapitas que, Sí. ¿te acordás que Jorge García le hizo al maestro Tavares cuando estuvo internado en Que aquel fueron a problema de salud que buscarlo tuvo? y que demoró como 6 meses. Claro, que hasta Todo eso dijo. se preocupó de mejorar con respecto a lo Yo que le había saco hecho. brillo a lo de Yo no palabras ignoré más, lo del maestro Tavares, palabras le menos. saqué brillo a todo lo que hizo el Sí, maestro Tavares en el por Complejo respeto Celeste. a él. Y esto también hay como versiones contradictorias, ¿no? Sí. Porque escuchamos las voces de Luis Suárez en su momento de que las televisiones apagadas, del Es que mal eso nunca relacionamiento vamos a terminar con de la saber gente. si es verdad o no. Y ayer él dijo, yo no eché a nadie, Sí. yo no eché a nadie del Complejo Celeste, todo lo del maestro Tavares no lo ignoré, sino traté de sacarle brillo y de actualizarlo. Como que seguimos teniendo, viste, la versión de Bielsa y la versión de las voces que ya no están más en la selección, de gente que se fue. A mí me sigue generando, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo resalto la conferencia de prensa de Bielsa, entre lo que hizo el Tornado Alonso después del Mundial de Qatar y lo que hizo Marcelo Bielsa, me quedo con esto. Tal cual. No voy a comprar todo, sí voy a seguir analizando lo que dijo y me falta la otra campana. Pero para seguir analizando lo que dijo, vamos a seguir escuchando bien. a Marcelo. Bielsa, Don Marcelo, Bielsa. Los jugadores me plantearon la idea de que yo que no entrenaran separados en dos grupos. Los jugadores saben por qué yo prefiero entrenar en dos grupos. En algún momento esa idea fue muy valorada y muy elogiada por ellos mismos. Pero cuando me plantearon la necesidad o el deseo que tenían de entrenar todos juntos, es absurdo que yo insista con una postura que los jugadores no comparten en un momento determinado de la competencia. Que la pretensión mía de entrenar en dos grupos siempre fue, yo la expliqué, primero que los entrenamientos cuando se hacen en dos grupos, la duración del entrenamiento es de la mitad del tiempo. Si entrena el doble de gente, el entrenamiento dura el doble y hay jugadores que el que no trabaja espera y por eso se duplica el tiempo de duración. En las circunstancias de la preparación, donde había temperaturas y humedades, la temperatura por encima de los 30 grados, no es lo mismo estar 40 minutos en el campo que estar 1 hora y media. Ese era un motivo. El otro motivo era que cuando entrenan todos juntos, a mí me gusta dividirlo en dos grupos para ver a todos los jugadores, para que todos los jugadores se expresen, y eso facilita mi capacidad de elección. Por eso me interesa, porque si trabajan todos juntos no puedo ver a 30 jugadores a la vez, ¿no? Pero yo entendí que un pedido de esa naturaleza lo tenía que aceptar, porque los jugadores hacían referencia a que querían sentirse cerca y unidos, cerca más que unidos, porque unidos estuvieron siempre, y me pareció que si tenían esa necesidad yo tenía que aceptarla. De hecho,
a partir de ahí ese pedido fue aceptado. Y lo acepté de buena gana por el argumento. Acá no hay nada para opinar. Ahí está el pedido de los jugadores, sí. Y está la explicación de Bielsa de por qué lo hacía de una forma. Podés compartir o no. Sale lo de tradicional, sí. Yo creo que si te pones a repasar, y hablando del fútbol uruguayo, porque de la idiosincrasia fueron los jugadores uruguayos que le pidieron el cambio de metodología. Yo creo que si vos repasás los equipos de primera división, equipos de segunda división, de la C, de la D, fútbol amateur, fútbol, baby fútbol, y no hay un equipo, yo creo que no vamos a encontrar más de 10 equipos en toda esa gama que te acabo de nombrar, no vas a encontrar más de 10 equipos que un técnico entrene como entrena Marcelo Bielsa, que separe los jugadores. Sí. Yo creo que habitualmente es costumbre, y esta costumbre la extrañaba el jugador de la selección uruguaya. También entiendo el momento, fue antes de España, y se jugaba en el pasaje o no en la fase de grupos, la continuidad o no del Mundial, y ante un pedido de sus jugadores lo tomó de buena manera y cambió. Sí, yo lo que ahí tengo como doble versión en realidad es que ¿por qué recién en el último partido? Que obviamente era una final y dependía todo de la continuidad. ¿Por qué se lo pidieron en el último partido? Claro, pero ¿por qué se lo vas a pedir justo el último partido? Quizás lo ideal, o sea, Bielsa ya estuvo 3 años, ¿no? Sí. O sea, es una realidad. Quizás la competencia más fuerte, quizás no, la competencia más fuerte es el Mundial, pero capaz que si habían ciertas cosas, me parece que estas reuniones tendrían que haber existido antes del Mundial. Totalmente. Cuando todo se estaba especulando, y también el momento de decirle o de darle un adiós a Marcelo Bielsa era antes del Mundial, ¿no? Porque ya lo habíamos especulado. Ahora, si vos tomás las riendas y decís, bueno, hasta que termine el Mundial, hasta que termine su contrato, Marcelo Bielsa va a ser el conductor de la selección. Y me parece que lo bueno también que deja esto es que Marcelo Bielsa estuvo predispuesto a los pedidos de los jugadores. Y me parece que eso también habla de la grandeza que tiene. Yo no es que te vas a llenar los ojos, ni mucho menos por este tipo de conferencias, que si bien a mí me gusta siempre que los protagonistas tengan la posibilidad de hablar, y es lo que te digo, vos podés convencerte o no, te puede gustar o no, pero el tipo te da lo que a él le parece, y a vos te va o te viene, no te va a cambiar la vida y no te va a cambiar la vida, porque el dolor me parece y el fracaso que vivió Uruguay ya está, va a quedar por hasta que termine el Mundial, seguramente, o mucho más. Pero me parece que también deja cosas importantes, y es esto, es de que más allá del relacionamiento, el tipo pone la cara, el tipo está predispuesto a que un jugador viene y le dice tal cosa y bueno, dale, vamos a buscarle la vuelta. Después también hay mucho de la personalidad de él, y eso fue a lo largo de su carrera, y es muy difícil que alguien de 70 años cambie su personalidad. O sea, le cuesta a uno. Y ahí también hay otro tema que es, por ejemplo, hemos hablado en muchísimas ocasiones del estilo, por ejemplo, del Cholo Simeone, que incluso más allá de ser un gran técnico, una gran proyección, está muy metido dentro de los entrenamientos. Incluso cercano. Patea los tiros libres muchas veces y le dice cómo tienen que patear o está mucho más metido. Marcelo Bielsa es todo lo contrario. Entonces ahí es cuando partimos de la base de qué se va a buscar después. ¿Se entiende? Sí. Porque ya tuvimos al maestro Tavares, que era mucho más allá de un seleccionador. Ahora Marcelo Bielsa se dio un cambio de 180 grados y por eso lo dijimos. Entonces ahora, con el próximo técnico que ya hablamos que se va a esperar como 1 año recién para tener nuevo técnico. Que no hagan eso, que no hagan ya te digo que sí. Ya lo dijimos entonces, ayer, no pueden hacer eso. ¿Por qué camino vas? No hay tiempo. ¿Por qué camino vas? Porque ni uno está mal ni el otro está bien. Pero me parece que al futbolista uruguayo y a todo Uruguay vamos más por el lado de Cholo Simeone, de estar más unidos, y quizás también esto del pedido de los jugadores de entrenar todos juntos podría ser por esto también. Sí. ¿Te acordás que en estas 2 jornadas de despedida que se hicieron en Canelones fue supuestamente que trascendió que Marcelo Bielsa pidió que los jugadores vayan a todas las actividades juntos? Porque estaba como predestinado que sean separados. Sí. Bueno, eso también habla de una unión. Igual hay una línea fina entre las concesiones, como dijo Marcelo Bielsa en la conferencia varias veces, para los jugadores, con esto de apuntar a la gestión de grupo, que se trabaje en una armonía, a exigencias, ¿no? Claro. A esto nos gusta así, y si no, estamos entrompados. Si el video dura 11 minutos y no dura 9, no lo vemos, estamos entrompados y pedimos que no nos manden. Nos gusta entrenar todos juntos, y si entrenamos separados, entrenamos pasan como más a capricho. Claro, por eso. Entonces es una línea muy finita en, pedimos para estar mejor, y si no nos dan,
no sacamos lo mejor nuestro, estamos entrompados y entrenamos mal, no. Que no estoy diciendo que haya pasado esto, por eso tengo, ¿dónde queda aquellas declaraciones de Suárez? Donde sí, fui a hablar con él, no me miró a la cara, me dijo muchas gracias Luis, y me fui a estas declaraciones sentidas de Bielsa. En el medio, para mí estamos hablando de dos personas diferentes. De lo que se dijo en el que fue el relacionamiento en la Copa América a lo que nos dijo ayer Marcelo Bielsa. Estamos hablando de dos situaciones totalmente diferentes, o hubo un cambio radical, o fue tan malo lo de la Copa América y hubo un cambio tan radical en el Mundial como para que él nos explique de que el relacionamiento no fue el motivo de no clasificar. Entonces hay mucha cosa, entonces no quiero ahora, porque sí, lo resalto, vino, habló, dio la cara, se lo vio dolido, se lo vio sentido, habló de que a nadie le interesó lo que él sabe como para dejar algo en la selección. No quiero ponerlo ahora como la víctima o como una Carmelita descalza y ahora los jugadores son malos, o en su momento los jugadores eran los mártires, los que estaban bajo un dictador y él era el malo. No, quiero recabar mucha más información. Que vuelvo a lo mismo, ahora de nada sirve. Sí. El resultado no te lo va a cambiar nadie. Ahora, ¿qué queda de todo esto? Cuando vos cernís la harina va cayendo lo fino. Bueno, vamos a cernir todo este quilombo y este mal resultado para ver qué queda. Lo malo, desterrarlo, y lo bueno, si dejó algo bueno, y bueno, tomarlo. No es tarea nuestra tampoco. Y bueno, pero por eso te digo, es pensar en el después también. ¿Qué te sirve, qué no? ¿Por qué lado vas? ¿Por qué estilo vas? ¿Por dónde sí? ¿Por dónde no? Yo creo que ahora no se puede... De estos jugadores vamos a precisar. Sí, nosotros no somos Argentina, no somos Brasil, no somos una potencia europea que una camada nos sirve y viene otra empujando. Y de hecho la que venía empujando, que salió campeona del mundo, no la utilizamos. Entonces nosotros vamos a seguir necesitando de Valverde, vamos a seguir necesitando de Darwin Núñez, vamos a seguir necesitando de Rodrigo Bentancur, y así puedo nombrar muchos. Quizás otros no. Salvo José María Jiménez quizás, o capaz que también le da, me parece que la gran mayoría va a estar para el 2030. Por eso, entonces de estos jugadores vamos a seguir necesitando. Claro. No es estos jugadores fracasaron y hacemos bollo y buscamos otro. No hay más. No podrá hay más. aparecer algún que otro puntual. Pero de hecho, ayer más, ¿no? me quedó también colgada otra pregunta, justificó y habló, y quizás viene en alguna parte más adelante, pero justificó y habló de los problemas que tuvo la selección de uruguaya para llegar al Mundial y la cantidad de jugadores que llegaron con lesiones para recuperarse dentro del Mundial, con lesiones y comenzar de cero dentro del Mundial, con jugadores que estaban sanitariamente bien pero venían sin minutos, y que Uruguay se sobrepuso a esos problemas. A mí me quedó colgado pero no fue una opción llevar otro 4 o 5 jugadores y no estos con esta cantidad de problemas, y quizás la respuesta hubiera sido no, porque no hay más, y puede andar por ahí, sí, pero porque si no iba Roland, y podemos hablar de Mourinho, podemos hablar de algún otro, pero si no fue Georgian, ¿a quién llevaba como sustituto de Georgian? Y si no iba Piquerés, había algunos, y bueno, termina jugando el cuarto lateral, Sanabria. Entonces, de estos jugadores vamos a seguir precisando. Entonces no es cuestión de que ahora, como quedaron afuera del Mundial, son culpables y ponerlos contra la pared y jugar al tiro al blanco con ellos.